Hola, buenas. Quiero hacerte una pregunta. Si te muestro esto Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. y te muestro esto, КГБ, МВД и большая наука. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. ¿qué tienen en común estas canciones e imágenes? ¿Por qué provocan algo? Bueno, la respuesta a eso es el nacionalismo, y en concreto el nacionalismo ruso. No es de extrañar que por estos últimos años haya cogido más fuerza esa palabra. Sin embargo, esto no será solamente de lo que hablaremos hoy. Pues, ¿qué tal si te dijera que una modificación de un juego de la Segunda Guerra Mundial retrató el putinismo y el nacionalismo ruso de una manera fenomenal? Y como también podemos hasta aprender de este. Por muy loco que suene, me dediqué a investigar y leer mucho para entender a profundidad el tema de que se va a tratar. Y les puedo asegurar que la respuesta es cuanto menos interesante. Primero, la pregunta del siglo. ¿Cómo un juego de mapas puede relacionarse a Vladimir Putin? Bueno, para empezar, The Fire Rises es un mod para el juego de estrategia Hearts of Iron 4 que empieza en 2020 y se basa principalmente en la idea en la cual el mundo básicamente se va a la mierda por distintos motivos. Y es que aquí es donde surge lo realmente interesante. Verás, en el juego Putin es diagnosticado con coronavirus y termina muriendo. Ante esto suelen surgir tres figuras que pueden ocupar el poder dentro de Rusia. Dmitry Medvedev, el sucesor de Putin, el LDPR, el partido fascista, y un viejo partido comunista. A pesar de que estas tres figuras tienen ideologías bastante separadas entre sí, extrañamente todas comparten algo en común, y es que no importa cuál elijas, todas inevitablemente llevarán a una guerra contra Europa. Sin embargo, ¿por qué esto? A simple vista podría ser llamado como un hueco en el guión, algo que simplemente está para cumplir algunas necesidades de jugabilidad. Sin embargo, ¿qué tal si te dijera que esto es en realidad brillante? Puesto que lo que en sí tienen en común todos estos partidos políticos es el nacionalismo. Pero no simplemente cualquier tipo de nacionalismo, puesto que este cuenta con una serie de características que solamente pueden ser explicadas yéndonos más atrás. You can make it, my friend. You always survive. The honor should be yours. En 1993 ocurriría un suceso que cambiaría la democracia rusa para siempre. Boris Yeltsin, el de facto presidente de la Federación Rusa, se encontraba en la mayor crisis política de toda su carrera. El parlamento empezaba a tener roces con él, debido a las poco efectivas políticas económicas del presidente. Es así que en un acto que cambiaría la democracia rusa para siempre, Boris Yeltsin hace un comunicado donde dice que el parlamento será disuelto hasta nuevo aviso. Es por esto que el parlamento decide hacer una protesta y empieza una crisis contra Boris Yeltsin. Sin embargo, lo curioso aquí es que para lo que nos compete es que tanto parte de la izquierda como de la derecha radical parecían apoyar al parlamento, marcando una página muy importante en todo esto. Y algo que sería un punto de inicio a lo que luego daría nacimiento a tanto Putin como el nacionalismo ruso moderno. Boris Yeltsin logró mezclar tanto a la izquierda como a la derecha por medio del nacionalismo, ya que en cosas como su campaña y los medios de comunicación, los cuales Yeltsin era dueño, logró de que, para el referéndum del 93, Yeltsin plantee la idea de que era él o el comunismo, lo que, para un efecto colateral, terminaba inherentemente relacionando a la occidentalización del país a él, cosa que provocaría más tarde que las ideas del liberalismo y capitalismo se vuelvan inherentemente antipatrióticas. Sin embargo, esto sigue siendo un video de Hearts of Iron 4, así que tengo que explicar cómo esto entra en el gameplay, porque si no le pongo a mi audiencia momentos ultra esquizos con crímenes de guerra de por medio, perderán completamente el interés. Así que si bien esto puede darnos cierta idea de cómo se empezó a formar el nacionalismo ruso en la realidad,
es que esto va bastante más atrás y es un poco más complejo de lo que podría parecer a simple vista. Verás, en el juego, si llegas a perder contra la OTAN con Mendevet, el sucesor de este mismo puede ser alguien bastante particular. Con ustedes, Alex Dugin, uno de los miembros más extraños pero a la vez más interesantes e importantes para lo que vamos a hablar hoy. Puesto que, si bien la crisis del 93 puede sonar como algo lo suficientemente convincente, la realidad es que, si bien cuando empiezas a investigar a Dugin parece el típico loquito de la esquina, la realidad es que él y su pensamiento han tenido un gran impacto en los eventos que pasarán en la sociedad rusa tras la caída de la URSS. Pero primero, ¿de dónde viene su pensamiento? Bueno, a pesar de que ya existía desde antes, el origen central de sus ideas fue la teoría euroasiática, popularizada por el escritor e historiador Lev Gumilov. La teoría euroasiática es una teoría en principio de extrema derecha, pero terminó formando parte de la rama marxista gracias a este escritor. Pero, ¿qué propone exactamente? Bueno, resumidamente, la teoría plantea que el mundo del bloque soviético eran distintos cultural y racialmente a los del bloque occidental. Para esto se basaba en ideas como el clima, la geografía y hasta la astrología. Sus escritos son muy extensos, así que solamente pondré algunos ejemplos de lo que creía. Primero, él decía que los pueblos de Europa Occidental estaban hechos y relacionados con el comercio marítimo, llegándolos a llamar los pueblos del mar, de manera que es a partir de ese comercio que evolucionarían en lo que después sería el mundo capitalista occidental. Mientras que los pueblos del este estaban construidos con lo que él llamaba pueblo de la tierra, debido a que la falta de mar los haría trabajar sus propias tierras, haciéndolos más puros y humildes desde su punto de vista. Es por esto que Rusia y los pueblos de Europa del Este, al tener condiciones más duras también por el clima, avanzaron hacia el comunismo, mientras que los decadentes de Europa Occidental se quedaron estancados en el capitalismo como forma de vida. Vístolo así, no es extrañar porque la URSS usó y proporcionó este tipo de pensamiento. Pero lo realmente importante es que este es el único nacionalismo que era medianamente permitido en la URSS, debido a que ellos podían medianamente entenderlo, logrando de esta manera poner semillas en lo que pasaría más tarde, después del 93. Ok, así que tenemos un nacionalismo que tiene como objetivo atacar a todas las formas posibles de Occidente, y que debido a las acciones de Boris Yeltsin, que pegó a las ideas occidentales a él mismo, este mismo nacionalismo ha logrado mezclarse en tanto las esferas de izquierdas como de derechas. Sin embargo, todavía falta algo, y eso es Vladimir Putin. Vladimir Putin, antiguo jefe de la KGB, logró con el tiempo subir de escaños políticos hasta llegar a ser el sucesor de Boris Yeltsin. Aunque ahora se pueda ver como alguien que está en contra de Occidente por completo, la realidad es que no se salía mucho de la agenda que tenía Boris Yeltsin, al menos en un principio. Y es que el discurso que tenía era uno de los de cooperación y arreglos de Occidente. ¿No me crees? Mira esto. Россия – это часть европейской культуры. И я не представляю себе своей собственной страны в отрыве от Европы y от так называемого, как мы часто говорим, цивилизованного. Sí, sé que suena chocante para muchos de ustedes, pero la realidad es que Putin en sus inicios era representante de un establishment muy ortodoxo, tanto en discurso como en acciones. De hecho, fue durante sus primeros mandatos que muchos movimientos nacionalistas serían ilegalizados, siendo el más claro ejemplo el nacional-bolcheviquismo. A esto se agrega su discurso antiterrorismo bastante parecido al que tenía el líder neoconservador George Bush. Visto lo así, queda la pregunta, ¿el nacionalismo ruso pudo haber finalmente muerto ya con la agenda de Putin, pero por alguna razón no lo hizo? Y la razón de esto es interesante cuanto menos. Verás, de esto, el líder de la Federación Rusa, a pesar de que en papel quería unirse y acercarse a Occidente, la realidad es que, ya sea por B o por A, los sueños que él tenía acabaron siendo sepultados por completo. Las razones de esto no son muy claras. Algunos mencionan que la OTAN, y por consiguiente Occidente, nunca buscaron realmente hacer que Rusia fuera parte de la OTAN como tal, debido a que, aún pese a la caída de la URSS, todavía Rusia para Occidente representaba una amenaza. Otra versión, en cambio,
cuenta que Putin quería unirse a la OTAN, pero además quería tener tratamientos especiales por ser una potencia nuclear. Ahora, ¿cuál de estas versiones es la que más se acerca a la realidad? Pues al chile no sé, si quieren peleense en los comentarios, pero al menos al punto al que quiero llegar es que para este caso eso casi no importa, ya que sea cual sea la razón, esto llevaría a un antes y después en la política moderna, algo que pondría como última pieza de este rompecabezas y que sería el hilo conductor de este. Hablo del discurso del 2007 y la multipolaridad. Este discurso fue un punto de inflexión en la política rusa y mundial, ya que, debido a las cosas que ya vimos en los puntos anteriores, Putin tomaría directamente una postura crítica hacia los países occidentales. El discurso es algo largo, pero descuiden, solo iremos a los puntos que realmente interesan. Por ejemplo, habla de la provocación de tener tropas estadounidenses en países como Bulgaria y en general Europa del Este. Critica la ayuda que dan a países europeos a otros de tercer mundo, diciendo que estos mismos no entregan las herramientas a estos mismos para desarrollarse completamente. Y lo que causó más revuelo, su idea y visión de mundo multipolar, siendo la última pieza que faltaba por encajar. Por lo que se dice que en el discurso se refiere a que el mundo multipolar es una forma de ver la geopolítica, donde existen distintos tipos de zonas de influencia y zonas independientes, que no siguen las directrices de una gran nación. Esto es una crítica directa al mundo unipolar en el cual vivimos, donde Estados Unidos y la Unión Europea controlan toda la geopolítica. Esto sería algo que al nacionalismo ruso que ya existe le serviría como anillo al dedo, debido a lo bien que estos anteriores conceptos ya explicados encajan a la perfección con las ideas euroasiáticas de Lev Gumilov. Así que lo que vendrá después, desde 2014 para adelante, ya es historia. Ok, sé que lo que contaré ahora solo impresionará a los que viven debajo de una piedra o a los que crecieron con Puppy Playtime. Que si es así al chile no tengo ni idea porque estás viendo un video de Vladimir Putin. Pero aún así, creo que hay cosas interesantes que se pueden agregar. En 2014, Ucrania vivió una de las crisis políticas más grandes de toda su historia. Tanto que hasta Mira tiene su propia página en Wikipedia y todo. Sin embargo, lo que realmente nos compete es cuál es el papel que jugó Rusia en este escenario. Resumidamente, la crisis se ocasionó debido a protestas ocurridas en Kiev y en lugares cercanos conocidos como la Euromania, donde las personas pedían la renuncia de Viktor Yanukovych, presidente prorruso, que Ucrania en ese entonces. De manera que, después de unos meses, el presidente renunciaría y sería reemplazado por uno pro-Unión Europea. Putin tomó esto como un golpe de estado en contra suya. Ocurriría lo que ya todos conocemos como la anexión de Crimea, mediante elecciones, marcando un antes y después definitivo en las relaciones entre Rusia y Occidente, cosa que llevaría al suceso que todos conocemos en 2022. Sin embargo, como última acotación, cabe agregar que actualmente Rusia se ha formado un punto interesante, ya que a pesar de lo que podamos ver sobre que la guerra ha afectado la reputación de Putin hacia el ruso común, la realidad es que esto ha provocado que muchos que eran y son anti-Putin apoyen abiertamente el conflicto, a pesar de seguir criticando al presidente, lo que ha formado un ambiente bastante interesante cuanto menos. Bueno, llegados hasta este punto, solo queda una última cosa. Llegados hasta este punto, creo que es cuando las cosas en The Fire Crisis cobran sentido. Como Rusia, a pesar de tener muchos caminos, ninguno permite ser amistoso con Occidente. Y aunque de nuevo uno podría decir que esta fue una decisión de diseño, la realidad es que prácticamente ninguna ideología que tenga peso en Rusia ha podido salirse de este molde de nacionalismo, lo que en retrospectiva hace un poco deprimente de pensar que independientemente de lo que pase en Rusia, no puede escapar del llamado de una época pasada. Y parafraseando a un creador de contenido que pese a todo respeto mucho, el imperio no deja nada más que una nación rota y ególatra. Sin embargo, ahora la cosa queda en ¿qué elegirás tú? Ahora que sabes el contexto y su historia, ahora es el momento de que hagas lo que quieras, ya sea continuar con el status quo, ir por la rama marxista o llevar el nacionalismo ruso a otro nivel. De cualquier manera, gracias por haber visto este video.
También quiero aclarar que este guión fue solo posible gracias a canales como estos. Recomiendo encarecidamente sus videos si saben inglés. Y sin nada más que decir, solamente quiero decir de que tranquilos, no dejaré de hacer videos de TNO y hasta capaz haga videos de The Fire Rises, pero quiero, ¿cómo decirlo? Estoy afuera del guión. Expandirme un poco más, cambiar ciertas cosas. Sin nada más que decir, yo fui Marco con S. Te deseo buena mañana, tarde o noche.